Hola a todos, estamos en la segunda sesión de preguntas y respuestas y vamos a empezar con una pregunta de Bulgaria. De Irina, pregunta, ¿podemos decir que el deseo del hombre en dar a otros es lo mismo que el deseo de otorgar? Nachit, es la única palabra que sé en búlgaro. Mira, necesitamos hacer un discernimiento muy claro entre dar en la espiritualidad y dar en nuestro mundo. En nuestro mundo tenemos esta caja, ¿ves? Así, esta caja del deseo de recibir, y esa es nuestra vasija, nuestro programa, y por ahora nos sirve. Tenemos que aprender de él. Pero mientras estamos en ese programa, si yo, por ejemplo, le doy a Meet a mi teléfono, yo le doy a Meet esto. ¿Por qué? Porque quiero quizá que me dé un favor a cambio. O quizá quiero que, no sé, que me apreciéis, visteis todos lo que hice y digáis, oh, Moshe es muy generoso. Bueno, hay muchos cálculos de por qué yo hago esta acción. Y cuanto más nos metemos en la sabiduría de la Kabbalah, y veréis que incluso si nadie supiera este gesto, y solo yo y el Creador lo sabemos, el ego funciona de tal forma de que incluso si yo el 99% lo estoy haciendo por el Creador, es decir, lo que llamamos en su nombre, en Lishma, hay un 1% que siempre nos impide llegar a la espiritualidad, que es porque es algo para mí. Y nosotros salimos de esa caja cuando empezamos a otorgar espiritualmente. Y hay muchas diferencias entre otorgar y dar algo en este mundo. ¿Y qué significa, por otro lado, dar a alguien? Primero que todo, necesito ir por encima de mis deseos, de mis carencias, porque yo siento a Amit ahora, incluso si quiere algo de mí, yo siento a Amit desde mi interpretación, no le siento a él. Entonces, tengo que hacer una restricción sobre mí y entonces sentiré a Amit. Y cuando empiece a sentir a Amit, le daré importancia a lo que él siente y necesito que sus deseos sean más importantes que mis propios deseos. Y entonces empezaré a amarle, porque empezaré a llenarle tal como él necesita. Y él va a sentir este llenado y va a crecer. Y no va a ser caridad o favores. Yo le voy a dar llenado espiritual, avance espiritual. Y puede que no le guste cómo las cosas van a surgir, pero bueno, veréis que hay muchos cálculos. Pero dar es algo en la espiritualidad muy distinto a lo que nosotros nos imaginamos, pero lo aprenderemos. Siguiente pregunta. Desde Holanda. Siempre querer dar no tiene que ver más con la forma en que te han educado que con el amor. Bueno, esto es una continuación de la pregunta anterior. Cuando dibujamos la línea entre la ética y la sabiduría de la Kabbalah, porque de manera natural, si hacemos crecer a los niños, los educamos en una mentalidad altruista, bien, el niño va a ser un adulto que querrá dar, porque así fue educado. Y todo su entorno funciona así. Pero eso no es dar, eso no es otorgamiento. Los cabalistas utilizan otorgamiento porque es una forma distinta de hablar, no es dar como en nuestro mundo. Otorgar es realmente en nuestro mundo que hay un 10% que por naturaleza son altruistas. Son altruistas por naturaleza. Es algo genético.
Y la ciencia lo está descubriendo después de que Bala Sulam hablara de esto. Pero aquí tenemos que dibujar una línea. Hablaremos mucho acerca de la educación, acerca de educar a los niños y a nosotros mismos como adultos en las lecciones siguientes, porque esta es la herramienta, de hecho. Pero es algo distinto a la forma en la que pensamos, que educamos a una persona para educar. Tenéis que pensar como un niño que fue educado para dar a los demás. Nosotros podemos preguntarnos, al fin y al cabo, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Qué quiere alcanzar cuando da a los demás? Entonces, quizás sus mecanismos internos no le permiten actuar de otra forma. Muchas cosas pueden surgir, pero lo cierto es que lo único que podemos hacer es que poder dar a los demás la oportunidad de que tengan de llegar a la espiritualidad. Eso es lo más altruista y lo más benevolente que podemos hacer por los demás. Me encantaría hablar ahora de educación, me hierven los dedos por hablar de ello. Tengo mucho que decir, pero tenemos que todavía guardar silencio y hablaremos de ello más adelante. Desde el Reino Unido nos preguntan, lee una cita del Rabash y dice, ¿quiere decir que nosotros no podemos amar como el Creador ama? Sí, exacto. No tenemos la vasija espiritual. Simplemente tenemos una vasija egoísta, porque lo único que ha sido creado es el deseo de recibir. Y todas las emociones, todo el amor que sentimos, están dentro del deseo de recibir. Así que tenemos que alcanzar con esta ley de equivalencia de forma con el Creador, poco a poco conquistar la naturaleza del Creador. Tenemos que formatearnos en una... Es como si tuviéramos que instalarnos un nuevo software, una nueva forma de vivir, de percibir, de sentir, y salir de ese software que se llama deseo de recibir. Y hay que formatearse y poner este pincho, este disco que nos formatee. Y eso es lo que nos ayuda a hacer la sabiduría de la Kabbalah. Y entonces una nueva entidad será revelada para ti. La verdadera vasija, el verdadero yo, que es la forma en cómo poder conectar con otros puntos en el corazón y llegar al amor espiritual. Voy a añadir algo, dice Moshe. Todo lo que fue creado, el amor, el amor propio del hombre, no necesitamos nada más que eso, que el amor propio para crecer. Imaginad los bebés. Los bebés también han nacido con una vasija que es comer simplemente. Pero ese es el primer contacto que puede tener con su madre. Entonces nosotros, ese es el primer contacto que podemos tener con el Creador. De manera paralela, recibir igual que el bebé. ¿Qué me da? ¿Por qué me da? ¿Cómo me da? Y todo lo que me da me creó de esta forma, quiere llenarme en la forma más adecuada y eso me muestra cómo el Creador me ama. Nuestra vasija es una herramienta, no es un medio de por sí, no. Es una herramienta con la que poder sentir lo que el Creador hace conmigo. Y a través de eso podemos crear una nueva vasija que es el deseo de dar, de otorgar, que es llegar a ser como el Creador. Y lo construimos por encima de esta vasija de recibir. Y se vuelve como un juego entre nosotros.
Y vamos a seguir profundizando en esto en el segundo semestre. Es un campo enorme de sensaciones, de conocimientos. Es asombroso. Emilio de Francia nos pregunta, ¿es posible que la gente no quiera construir una vasija para la espiritualidad? Sí, es posible. Se dice que uno no debe creer. Incluso un cabalista. Ellos no hablaban de cosas corpóreas, pero dicen que uno no debe creer hasta el día en que muere. No hablan de la muerte física, sino de la muerte del deseo de recibir. Así que siempre hay un riesgo de que mi deseo de recibir, mi egoísmo, sea más importante que mi punto en el corazón, que el deseo que te ha traído aquí, el deseo que te ha traído para descubrir la espiritualidad. Siempre hay ese riesgo. Entonces, empezamos a ver que ahora que tenemos estos dos caminos, el punto en el corazón y el deseo de recibir, empezamos a ver que tenemos elección, que tenemos libre albedrío. Es precisamente ahora cuando podemos elegir, cuando tenemos estos dos caminos. Y veréis, no peligroso, pero puedo decidir irme a ver el mundial ahora y olvidarme de la espiritualidad. Pero si lo consideramos desde el punto de vista de los puntos del corazón, todo lo que pueda apartarme de la espiritualidad, puedo sentirlo como peligroso. Sí, la gente puede perder esto y debemos preservarlo como la cosa más preciosa para no perderla, y debemos alimentarla con la importancia, incrementarla para que no se nos vaya esta importancia por la espiritualidad, como si fuera la cosa más importante que podemos alcanzar en nuestras vidas. ¿Correcto? Sí, dice Amir, es una pregunta muy importante y vamos a hablar de ella en profundidad en la lección 5, cuando hablemos del libre albedrío, el artículo de la libre elección, del libre albedrío. Vamos a hablar más en ese momento. Creo que este es el momento de cortar. 10 minutos. 12. Nos vemos en el próximo vídeo.